¿Qué tal, amigos y hermanos? Este es Escapa por tu vida y en esta ocasión vamos a ver un video bien candente en el que veremos al cura Luis Toro, que de una manera muy cínica se atreve a salir en defensa de los sacerdotes o curas pedófilos. Es increíble, la verdad, al nivel de cinismo al que ha llegado este señor del cura Luis Toro, en el que de una manera muy descarada se atreve a salir en defensa y a hacer apologética a favor de estos señores. En este video veremos cómo el sacerdote Luis Toro, y que junto a un grupo de católicos, dice que Dios oye las confesiones de los curas pedófilos, sencillamente porque Dios los eligió. ¿Es cierto eso, que Dios elige curas pedófilos como siervos suyos? En este video también veremos cómo el sacerdote dice que esos señores pedófilos o pederastas son santos. Sí, señores, así como usted lo está oyendo, el cura Luis Toro se atreve incluso a citar capítulos y versículos para decir que estos señores pedófilos son santos. Además cita de que estos escándalos de la iglesia son los mismos, o estos escándalos se vivían en el pasado en la iglesia primitiva. La verdad que es increíble y muy doloroso. Sé que es muy triste y doloroso para las víctimas y para los familiares de estas personas que han sido abusadas, que en su mayoría han sido niños. Es muy triste para ellos escuchar a una persona que, en lugar de ponerse a defender a esas personas, se pone a defender a sus victimarios, es decir, a estos delincuentes con sotana que no tienen ningún tipo de conciencia para dañar a estas personas de por vida. Veremos en este video también diferentes testimonios de personas que han sido abusadas por estos curas pedófilos. Es increíble, la verdad, cómo este cura Luis Toro tiene el descaro de salir en defensa de estos señores. Y veremos, amigos y hermanos, que esta es la misma estrategia que siempre han utilizado, la estrategia de decir de que, bueno, estas personas son simplemente pecadores, igual que usted, igual que yo. Pero no, señores, estas personas son delincuentes que tienen que ser llevados a la justicia terrenal. Para eso Dios mismo le dio la autoridad a los gobernantes para ejercer justicia. Estas personas pedófilas no son meros pecadores como siempre la iglesia y como el cura Luis Toro tratan de ver. Son delincuentes y por tanto tienen que rendir cuentas a la justicia. Lamentamos sobremanera esta situación y queremos hacer conciencia pues de esta situación, y queremos abrirle los ojos a muchos católicos que creen ciegamente en este cura Luis Toro. Bien, amigos y hermanos, es muy triste y lamentable escuchar a estos católicos cómo se emocionan por las mentiras y burradas que este señor Luis Toro dice a favor de los curas pedófilos. Es increíble, la verdad, cómo estos sacerdotes, como estos señores católicos tienen la cara de salir en defensa de estos delincuentes con sotana. Ahora bien, estos católicos que defienden al cura Luis Toro y que lo afaman como un gran sacerdote, les preguntamos lo siguiente: ¿estarían dispuestos ustedes a darles a estos sacerdotes sus hijos para que los eduquen, para que los enseñen y para que los lleven por el camino de Dios, entre comillas? ¿Estarían ustedes dispuestos a dejar que estos curas pedófilos traten con sus hijos? ¿Estarían dispuestos? ¿Estarían de igual de emocionados? Queremos escuchar, queremos ver sus respuestas. Así que bien, amigos y hermanos, les pedimos que vean este video muy atentamente, en el que también le presentamos testimonios de personas que han vivido esta situación de abusos, para que vean el dolor y el sufrimiento por el que han atravesado,
y para que vean cómo estos señores católicos pedófilos en la mayoría de los casos salen absueltos, salen libres, simplemente los trasladan de parroquia para que sigan con sus fechorías. Y esto es lo que ha venido haciendo la Iglesia Católica a lo largo de estas décadas, encubriendo cientos de miles de casos de sacerdotes pedófilos. Así que les recomendamos a usted, amigo y hermano, a compartir este video en sus redes sociales, compártalo con sus amigos, compártalo con todos, para que todos conozcan la clase de sacerdote que es el cura Luis Toro, que con Biblia en mano, que con capítulos y versículos sale en defensa de los curas pedófilos. La verdad que hemos quedado un poco impactados. Ya en videos anteriores hemos visto cómo el cura Luis Toro ha dicho otras burradas, por ejemplo, que Dios tiene esposa, entre otras cuestiones. La verdad que es muy lamentable que una persona que se llame sierva de Dios o siervo de Dios salga en defensa de estos señores pedófilos. Al cura Luis Toro muy pronto tal vez lo podamos ver canonizado como el gran santo de los curas pedófilos. Sigamos adelante y veamos el video. Saludos y bendiciones a todos. He aprendido y me sirve a mí. Si puedo compartirlo con más personas, en buena hora. No es para mí, sino para gloria al Señor. Yo les voy a hacer una pregunta sobre las confesiones, porque él está hablando de confesar pecados. Ok, vamos a entrar en un punto delicado. No quiero ofender a nadie. Hay muchos temas, hay hasta condenas de curas y de padres católicos por violación. Ok. Entonces, un segundo, no va a parar la cosa. Es la rabia que me genera. Sí. Estamos hablando de 12 sacerdotes alejados de la diócesis de Rancagua. Están siendo investigados por presunto abuso sexual de menores. 12 sacerdotes. Hoy día en la mañana subió esa cifra a 17. Son trascendidos de prensa. Nosotros estamos en vivo desde Paredones. ¿Por qué? Porque el párroco de Paredones habría formado parte de esta cofradía. Matías Vera está en vivo ahí. Yo digo recién que no quiero presentarlo con rabia porque es lo que me genera, y seguramente a usted también, que después de todo lo que hemos vivido tengamos que hablar de 12 sacerdotes que están siendo investigados recién por algo que podría llevar más de 10 o 15 años. Matías Vera, muy buenos días a todos. Miren, yo quiero que entiendan algo. Un segundo, déjenme hablar, ¿ok? El Señor me enseñó a mí, escúcheme algo. El Señor me enseñó a mí que yo tengo que ir a dar su amor y mostrar su amor, no su justicia. Yo no soy juez de nadie. Eso quiero que lo entiendan. No vine a ofenderles a nadie, con todo el corazón, se lo digo de corazón. Yo solo quiero preguntarle una cosa, porque leí un artículo bien grande en la BBC sobre las violaciones que se dieron en Chile, que ya les pidió los cargos a los obispos el Papa Francisco. Ok, todos esos que han estado oficiando misa hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores. Iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaban. Y hay pruebas y todo, no 1, 2 ni 3. Ok, ese... La peor experiencia de Sebastián habría ocurrido justamente cuando el obispo lo citó en sus habitaciones. Llegamos a la casa, estaba solo, y él se saca, me lleva al baño, a la pieza y al baño, se saca la camisa, me pasa un gel, una crema, un cuento, no me acuerdo qué es lo que era, porque ya ahí fue el culmen de mi humillación. Y me exige hacerle una friega, un masaje en la espalda, y se pone en una postura bastante poco decorosa contra las manos de su baño, y yo me puse a llorar. Ese llanto reprimido, cosa que no queréis que sepa el otro. Y le digo, pero padre, por favor, que de esto no se entere nadie, yo jamás lo he hecho. Imagínate tú, Santiago, que estamos hablando en el mismo momento en que estamos hablando de mi futura ordenación diaconal y sacerdotal,
En ese momento fue cuando Gonzalo Duarte me exige el masaje, que hoy día lo desvirtúa diciendo que es una canallada de mi parte. Yo estoy contando el hecho. Tratamos de entrevistar al obispo Gonzalo Duarte, cuya renuncia fue aceptada por el Papa. Se nos respondió que no hablaría aún porque las denuncias de ex seminaristas fueron despachadas al Vaticano. Sebastián sería obligado a renunciar luego de casi 10 años estudiando y preparándose para las sagradas órdenes. Los obispos, Santiago, funcionan protegiéndose unos a otros. Trabajan corporativamente. No tienen conciencia de la gravedad de los hechos. Muchos obispos han sabido de los graves abusos sexuales de poder y de manipulación de conciencia que ellos mismos han incurrido y que sus sacerdotes en las respectivas diócesis han cometido y no han hecho nada. Y hay pruebas y todo, no 1, 2 ni 3. Ok, ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Bueno, entonces, sigamos. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Bueno, entonces, sigamos. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a... Por años, el abuso sexual en un hogar de la obra Don Guanila fue un secreto a voces en Coyhaique. La que entonces era cuidadora de niños en una de las casas de la católica obra en Coyhaique recuerda el espanto que le tocó presenciar el año 2000. Para mí eso fue una Sodoma y Gomorra. Entraban padres de Santiago, de Rancagua, de Argentina, de Paraguay, de Italia. De todas partes llegaban padres, estaban una semana, se iban, se hacían fiestas. Llega el 18 de septiembre. Entonces vienen los sacerdotes, había vehículo en el hogar, un vehículo propio del hogar, y empiezan a elegir niños. A elegir ciertos niños y los llevan a la casa hogar que está en Mañiguales. Y dentro de esos niños que llevaron, iban 3, que eran 2 pequeños, 2 hermanitos pequeños, y uno ya unos 13, 14 años de haber tenido, que hacía muy poco que había llegado al hogar. El hermano Leonel tenía por tendencia a elegir niños adolescentes y hasta 18 años. Y el hermano Víctor elegía a todos los que eran más chiquititos, que tenía 5 años, 7 años, 8 años, los que eran más chiquititos y más manejables. Cuando ellos regresan, los 2 chiquititos entran llorando. Y me dice, tía, por favor, ayúdeme, por favor, por favor. Tía, me dice, ocurrió algo tan feo, me dice Mañiguales, pero tan feo, me dice que... Pero lloraba, el niño estaba atacado, pero cuéntame, hijo, que se empieza a contarme. Y me dice que se hizo fiesta hasta altas horas de la madrugada los 3 días, que él no pudo dormir, que después se pelearon entre ellos, o sea, no entre los niños, sino que entre los sacerdotes, estaban alcohólicos, andaban condones esparramados por todas partes. Pero lo que yo no sabía era que los 2 chiquititos, en sus manitos traían los condones y me los pasan. Los 2 chiquititos, desesperados llorando. Les pregunto qué les pasa, no me quisieron decir nada. En esto aparecen los hermanos, ¿cierto? El Leonel con el Víctor, y aparecen, entran en forma matonesca, le arrebatan los condones, se los llevan y queda la escoba. La señora Cerda le cuenta lo sucedido al superior llamado Francisco, quien la rechaza duramente. Por los pasillos del hogar, y con un escollón, y me dice, fuera de aquí, víbora, fuera de aquí, víbora, me decía, víbora. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador? Y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores, a ese no lo escuchó. Bien, está bien. Ahora, la segunda.
El hermano Jaime no se ha enterado, no le han contado, tampoco ha escudriñado las escrituras, que los escándalos de los curas existían incluso en el tiempo de Jesucristo. Amado hermano Jaime, escuche esto, Jaime. Le voy a dar un dato que usted no sabe. Mire, hermano Jaime, usted acaba de descubrir América. Usted acaba de descubrir que los curas son pecadores y que hay escándalos en la iglesia. Jesucristo, Jaime, agarró 12 apóstoles y estando él vivo, uno hizo el escándalo más grande del mundo entero, que no ha habido ni habrá, uno de los curas. Y eran 12. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que de cada 12, uno. Si usted ha estudiado teología, eso significa que de cada 12 habrá un cura traicionando a Cristo. Sin embargo, Jesucristo no destruyó la iglesia. Y si usted no ha leído, San Pablo escribe y demuestra, y está escrito, y le doy tarea para la casa. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 6. Otra, Efesios capítulo 5. Otra, Colosenses capítulo 3. Otra, Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Otra, Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante. Si quieren más, Mateo del capítulo, vamos a ponerle del capítulo 5 del versículo 20 hasta el capítulo 12, para que usted tenga para que lea, para que usted descubra los escándalos que había dentro de la iglesia del tiempo de Cristo y el tiempo de los apóstoles. La señora dice que no estaba dispuesta a hacer la vista gorda y que denunciaría el hecho y pidió que la echaran. No quisieron porque a ellos le era más fácil tenerme cerca para saber los pasos que yo estaba siguiendo. Elizabeth Cerda señala que cuando estaban viendo cassette de películas en un televisor junto a niños aparecieron imágenes de contenido pornográfico. Y empezamos a ver, y eran filmaciones de los sacerdotes cuando entre ellos estaban teniendo relaciones sexuales y también con algunos niños. ¿A quién reconoce usted en ese video? A Leonel. ¿A quién? A Leonel. A Leonel y Víctor. Los mismos que llevaron a los niños a Mañigual. Sí, y alcanzamos a ver, pero un poquito. Nada, porque me puse frente al televisor, cierto que los niños no lo vieran. Y ahí aparecían estos sacerdotes. Sí, me puse, no, le dije, por favor, apaga esto. ¿Qué pasó con esa película después? Esa película entró el hermano Leonel y me la arrebató de las manos. Cuando a mí se me empieza a crucificar por esto, se hizo una reunión con todas las tías, con la psicóloga, con la asistente social, con toda la parte administrativa, y menos los niños y los sacerdotes que estaban ahí. Me crucificaron, me dijeron de todo, y nunca se me va a olvidar que me golpeaban la mesa y me decían que la Biblia dice: no denuncies a tu hermano. Jamás. Aunque la Biblia lo dijera, yo no me prestaría para eso. Y doy fe de que fui la primera persona en esta región que hizo la primera denuncia y que nadie me quiso escuchar. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice: yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. Entonces, Jaime, ¿sabe qué, Jaime? Y para que tú lo sepas, Jaime, usted es un pecador y yo soy otro pecador. Entonces, no juzgue, no se le juzgue. Dice Mateo capítulo 7, versículo del 1 en
No que no se den juzgados porque con la vara que miras se la han medido. ¿Por qué miras al otro que tiene una basura en el ojo? ¿Y por qué no miras la vida que hay en el tuyo? Examina tu conciencia, examina tu corazón. Tú eres pecador, yo también. Y esos pecadores también son pecadores. Sin embargo, vamos buscando a Dios nuestro Salvador y nos acudimos a Él y decimos, perdona Señor nuestros pecados, tanto usted como yo, como esos sacerdotes y aquellos jueces que juzgan a aquellos, también son violadores, también son pecadores, también son sinvergüenza. Entonces, Jaime, todos somos de la carne y el hueso, todos somos pecadores. Ahora, como si fuera poco, la señora Cerda narra una escena que hasta ahora le cuesta describir con palabras. Me llegó un día un niño, ese era de mi casa. No sé cómo decirlo porque es tan feo. Le llamaba por su Juan, mándame el niño tanto. Lo necesita la tía Martita, le decía a la Martita, o la psicóloga. El niño llegó en la tarde, a la tardecera. Tía, por favor, socorrame, tía, ayúdame. El Víctor, el weón del Víctor. Escucha, pero una cosa decir, que el Víctor me quiere enterrar del Víctor. Por favor, ayúdame. Y de atrás venía el hermano Víctor. ¿Por qué te lanzas? Y se lo dio de una oreja. Tía, por favor. Así que yo se lo quité. De las manos se lo quité. Así como esa situación, llegaban niños a alta hora de la noche. A la 1, a las 2 de la mañana. Corriendo. Por favor, golpeando la puerta, entrando. Yo les tenía la puerta abierta prácticamente. La segunda, porque me dio la segunda idea. La primera es esa, y él dice, pero es que el cura es un pecador y entonces no puede ser ministro de Dios. Número, capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8, que este hermano todavía no ha leído, porque este es el problema, porque dice Juan 5:29, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna. Escuchen, como dice Levítico capítulo 21, versículo 8, para que usted tenga su respuesta. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Pues el pan, léamelo desde el 7. Con mujer ramera o infame. Siga. No se casarán ni con mujer repudiada por su marido. Siga. Porque el sacerdote. Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Escuche. A su Dios. A su Dios, siga. Le santificarás. Le santificarás. Por tanto. Pues el pan de tu Dios ofrece. Porque el pan de tu Dios ofrece. No dice porque Él sea un santo, porque no tenga pecado. Usted lo tratará por santo, porque Él tiene una delegación específica de Dios de ofrecer el pan espiritual de tu Dios para la salvación del mundo. Siga. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga. Porque santo soy yo. No dice porque Él es un no pecador, porque Él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no juzgar, y no será juzgado, y no será condenado. Estamos solamente donde deberíamos haber estado siempre. Esto es, que desde un comienzo se le hubiera creído a las víctimas. O sea, mira todo lo que tuvo que pasar Juan Carlos, con el Jimmy y con José Andrés. O sea, tuvieron 10 años, tuvieron 10 años ellos siendo tratados como enemigos de la iglesia. Y tuvieron que pasar 10 años y todo lo que pasó para que recién el Papa diga esto que ellos dijeron, que hace 2 meses, 3 meses eran solamente calumnias, ¿cierto? Sea la verdad. ¿De Robinson Piña habían denuncias anteriores? Sí, ¿De Robinson Piña? Nos decía. Mira, no, pero yo te estaba diciendo que el obispo Goich recibió denuncias también de sobrevivientes del caso Marista en Rancagua, en el O'Higgins de Rancagua.
Y entonces ocurrió exactamente lo mismo que ocurre con esta laica que le va a contar. Le dijo, conforme yo, déjeme que yo voy a ver qué hago. Y todavía está esperando el sobreviviente que haga algo. O sea, Jaime, por eso te insistía, aquí claramente se demuestra una conducta que no es una conducta pasiva. Vuelvo a insistir, el hecho de que Goich no haya hecho nada es una forma de encubrir. Eso también es un delito. Y tú nos decías, yo había escuchado cosas de Robinson Piña, era un secreto a voces. Pero mira, ¿qué habías escuchado exactamente? O sea, mira, lo mismo, ¿cierto? Desde el punto de vista, todas las peores cosas. O sea, yo te digo, el contacto con menores de edad. Lo habías escuchado. ¿Cierto? El que tomara contacto en ciertas fiestas que hacen, en ciertos viajes, que regalaran cosas caras a algunos menores de edad. Como te digo, para cautivarlos. Que es la práctica que ellos habitualmente usan. Como te digo, mira, esta gente... ¿Qué le regalaban, es una por ejemplo? Gente perversa. Es una gente perversa que tenemos testimonio. Mira, van desde que algunos se los llevan a vivir a estos menores de edad con consentimiento de la familia. Los, entre comillas, apadrinan, les pagan el colegio, les compran ropa, se los llevan a vivir y los presentan como un ahijado. La familia sacan pensando que podían darle un mejor futuro, claro, una mejor esperanza de educación. Y entonces, mira, eso es terrible porque son generalmente personas que son de cierto nivel socioeconómico más limitado, donde los padres, ¿cierto?, tienen mayores dificultades y muchas veces, malentendiendo la posibilidad que los niños tengan una oportunidad, ¿cierto? O que son los elegidos, que lo veían como un privilegio. Oídos sordos a lo que la gente comenta y tienen una confianza ciega. Y cuando se enteran después también el miedo tenemos que ponerlo como factor de no querer contar, de no saber qué hacer, porque más encima si alguien va y denuncia, o Juan Carlos, y denuncia al obispo, y el obispo le da lo mismo, dice que después no se acordó, incluso manda a un sacerdote a rehabilitarse, comillas, a México, lo escuché de propia de... Ahora, Juan Carlos, ¿tú qué te parece? Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga, 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 siga. Porque santo soy yo. No dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios y no usted, y no será juzgado, y no será juzgado, y no será juzgado. Padre Luis, mira, yo quiero que entienda algo y vuelvo y repito. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Un día se me hace muy tarde y habían las micros hasta cierta hora de San Felipe hacia la quinta región de Costa y me dice que me quede, yo le digo que no, entonces él me hace un sándwich y me pasa un vaso de bebida y me dice, toma, cómetelo, y empecé a sentir mal, entonces me dice, no, te tienes que quedar. Entonces puse un colchón al lado de la cama de él, yo me acosté como pude y me empecé a despertar porque sentí un movimiento, un jadeo y bueno, era él que estaba cometiendo un abuso sexual. ¿Te estaba violando? Me estaba violando, sí. Yo traté de moverme, no pude mover las manos. Entonces, cuando empecé como a mover la mano derecha, creo, él me tomó la mano y me dijo que me quedara tranquilo, que no estaba pasando nada, que estaba todo bien, que ahora yo estoy en su círculo y que mi carrera iba a ascender, que podía llegar hasta donde yo quisiera. Y la verdad que como no me podía mover, y yo tenía la fuerza como para haberlo movido, me empecé a desesperar. Y la verdad que seguí somnoliento y cuando él ya paró, insiste con el tema de que no ha pasado nada, que después tengo que hablar con un cura para que me confiese con él, porque esto no es nada malo, que esto pasa siempre, que ahora yo tengo las puertas abiertas donde yo quiera. Y abre un cajón donde hay harta plata y me dice que esa plata es para mí. Y yo la verdad que como no me podía mover, estaba muy desesperado. Y
apenas ya empezó a salir el sol, y empecé a mover mi pierna, mis manos y a mover la cabeza. Agarré la ropa donde pude y me fui. Y no hablé con él. ¿Tú te diste cuenta ahí que él te había drogado? ¿O qué? Es que en ese momento uno no piensa. Porque Humberto era para mí como el ideal. O sea, no podía haber un cura que fuera mejor con la gente, que fuera una persona intelectual, no un papanatas como eran muchos curas que eran súper ignorantes, teológicamente hablando. Y que por su ignorancia enseñaban cosas que no tenían que estar enseñando, porque enseñaban cosas que no tenían nada que ver con la teología de la gente. Y otras que también dedicaban siempre lo mismo, no educaban, no formaban, no hacían nada. Entonces, él era como lo mejor que uno podía aspirar a hacer. Se acabó el proyecto de vida de Mauricio. Entró en conflicto con la superioridad y finalmente fue alejado de la iglesia. Está convencido que existe una red donde conviven religiosos homosexuales y heterosexuales que asumen que una vez confesados quedan limpios de pecado y pueden volver a lo mismo. ¿Aparece más gente involucrada? ¿Hay gente con más poder detrás de todo esto que no lo sabemos? ¿O solamente se está encubriendo a un sacerdote que con claras conductas homosexuales provocó el daño que provocó en Magallanes? Las sospechas sobre Rimsky-Rojas aumentaron cuando se investigó su pasado. Se supo que el cura trabajó en el Instituto Salesiano de Valdivia, donde abusó de Marcelo Vargas, hoy abogado para quien Rimsky-Rojas es uno de los peores criminales que ha existido en Chile. El obispo de Valdivia de entonces y actual cardenal, el salesiano Ricardo Esati, lo alejó de la diócesis enviándolo a África, donde Rimsky contrajo malaria, y posteriormente lo desplazó a Punta Arenas, donde ejerció la rectoría del Liceo San José, para posteriormente nombrarlo en Puerto Montt. Esati ha sido mencionado como encubridor en este caso, lo cual él ha negado tajantemente. También se ha investigado la hebra de la conexión con carabineros. La prensa regional dio cuenta que el carabinero Nicolás Moreira sabía que Rimsky-Rojas habría sido ayudado por la policía para sepultar el cadáver en un lugar desconocido. Desgraciadamente, el carabinero Moreira murió meses después de cáncer en Santiago, aunque su mujer pudo entregar finalmente material informático a la justicia, del cual no se conocen detalles reveladores. Documentación encontrada en el regimiento Pudeto de Punta Arenas involucró a Rimsky-Rojas como informante de la CNI. ¿Trabajó el cura para la Agencia de Seguridad de la dictadura? Según el expediente que nosotros tuvimos a la vista, sí. ¿Personal militar o de carabineros pudo ayudar a Rojas en la desaparición del estudiante? Ahora, el Instituto de Derechos Humanos tomó el caso de Ricardo Arex, que de este modo no prescribirá. Padre Luis, mira, yo quiero que entienda algo y vuelvo y repito. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Solo voy a terminar con un texto. Termine con un texto. Termine. Y quiero que entendamos, porque la palabra del Señor, cuando el ser humano llega al conocimiento, y estamos hablando tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo, cuando un ser humano llega al conocimiento es un deber de nosotros, una obligación, obediencia a Dios, conforme a lo que el Señor requiere de nosotros. Y mira lo que dice ahí en Hebreos 10:26, ¿ok? Esta es la medicina para un pecador, y esta es la medicina más bonita que tenemos que todos tener en nuestra mente para siempre. Es lo más necesario. Escuche lo que dice Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, me imagino que un sacerdote tiene conocimiento, ¿ok? Estamos hablando ahorita de lo que habla del pecado. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados si seguimos pecando, ya no hay sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Tengamos en cuenta en qué parte nos pone Dios cuando pecamos. Adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin compasión. Eso era en la antigüedad. A piedras los mataban a todos los que tenían pecado, si se les comprobaba. Y ahora le voy a decir lo que dice a continuación. Dice en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Tengamos en cuenta, claro, cuando usted le confiesa los pecados a un violador, yo quisiera que nadie de nosotros estuviera en una posición, que sea una persona con un hijo en la iglesia, que usted lo lleve a ese hijo a la iglesia, que después de ese hijo decida también servir al Señor y que usted después se entere que a la persona que usted le confesaba los pecados era aquel que violaba a su hijo. Seamos conscientes de la violación, de la situación de las cosas. Estamos hablando de confesión de pecados. Yo lo que quiero preguntar, ¿a quién ese sacerdote que cometía violación le contaba aquel pecado? ¿Acaso le contaba a uno? ¿Le contaba a otro sacerdote el pecado de violación? Y ese otro sacerdote le escuchaba y le decía, perdonado, sigue violando. No es la manera, seamos conscientes. El artículo 1717 del Código Canónico sanciona que en una investigación hay que evitar poner en peligro la buena fama de alguien. Ann Barrett dice que la ley canónica permite mantener como sacerdotes a abusadores arrepentidos y que prometen no volver a ser motivo de escándalo. Vimos esto con el cardenal Esati y Christian Prech. Prech fue identificado por 20 o más víctimas y el mismo Vaticano encontró a Prech culpable de abuso sexual, pero Esati no lo removió permanentemente del ministerio. Le dio una corta sentencia de suspensión de 5 años y ahora ese cura está completamente restablecido en el sacerdocio. Este documento transcribe la condena a 5 años de prisión dictada por la Corte Suprema en contra del sacerdote Francisco Javier Cartes Aburto por haber cometido abusos sexuales. La víctima, un menor de 13 años que fue acólito en una parroquia de Curicó. Fue mi profesor de religión en el colegio. Entonces, en los hermanos maristas, el colegio marista de Curicó. Entonces hubo una cercanía, obviamente, lo veía en el colegio, lo veía en la iglesia. Después, por algún motivo, el colegio obviamente se enteró de la separación de mis papás. A Marcelo le sorprendieron al comienzo las muestras de afecto del cura con niños y jóvenes acólitos. Nos levantamos de la mesa y esperábamos que viniera la otra misa. Entonces ahí se daba como el momento de que nos fuéramos al living y, por ejemplo, el cura elegía a cualquier persona y lo empezaba a abrazar y a darle besos en la boca, continuos. A nadie parecían sorprender estas caricias que incluso las hacía en presencia de los padres de los niños. Marcelo también fue besado y recuerda su primera vez. Más allá de su fuerza mental que él imponía sobre mí, tenía fuerza física. Entonces me abrazó, obviamente él era mucho más alto que yo en ese momento, y me tomó mi cara y me comenzó a dar besos. Para mí en su momento, claro, yo dije, ¿qué está pasando acá? Pero a la vez también lo vi normal, porque lo veía que lo hacía con los demás chicos. Y para ellos no era tema. Después ya, claro, era el beso y el toqueteo en el poto. Antes de irte te daba tu palma en el poto. A la pasada. En orden. Ahorita no le doy el micrófono. Cuando yo aclare, usted agarra el micrófono. A ver, vamos. Hermano Jaime
debo decirle que usted está agarrando Hebreos capítulo 10, versículo 26 y lo está sacando del contexto. ¿Sabe cuál es el contexto? El mismo 10, capítulo 10, versículo 8 en adelante, lean el contexto para que Jaime se dé cuenta que no está hablando de los homosexuales, está hablando de los protestantes que no aceptaron el cuerpo y la sangre de Cristo. Pongan cuidado, ya un momentico, escuchen. Hebreos capítulo 10, Dios me dio Hebreos 10, 26, pero se comió desde el 8 en adelante, que yo me lo sé. Ya va Jaime, le toca después a su esposa. Ya vamos a decir. Escuchen, dale. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Aquello era del Antiguo Testamento, no lo quisiste. Dale. Ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo. Oh Dios. Para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Escuche. Quítalo primero y no dice para eliminar todo y no establecer nada. No. Quítalo primero. Para establecer esto último. Esto último lo establece, no como yo dice que lo eliminó y se acabó. Dice que lo establece. ¿Y saben qué es lo que estableció? Y por eso dice, pobre de aquel que conociendo la verdad que acaba de explicar en el versículo, del versículo 1 al versículo 26, el que no acepte esa verdad, pobre de él porque no quiere sacrificio. Vamos a ver cuál es la verdad que hay que aceptar. Escuchen. En esa voluntad. Eliminó aquel y estableció esto. Y esta es la voluntad. En esta voluntad somos santificados. Jaime. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y aquel protestante que no lo acepte no será santificado porque se metió evangélico. Está profanando la sangre de Cristo, como dice el versículo 26. La carne de Cristo, profanando su cuerpo y sangre. Ya no queda sacrificio por los pecados. No está hablando de los homosexuales o de los violadores. Está hablando de aquellos que no aceptaron el cuerpo y la sangre de Cristo como sacrificio de salvación para el mundo. En otra ocasión, luego de una misa en la iglesia de Carabineros, lo llevó a su casa. Fue una primera aproximación genital. Nos sentamos en un sillón y me empezó a abrazar con esa misma fuerza que lo hizo la primera vez, a besar en la boca y con una de sus manos tomó mi mano y se la llevó hasta su pene, donde se produjo de parte de él una erección. Yo creo que para él fue lamentablemente que sonara su celular porque hasta ahí se cortó todo. Se iba a hacer cargo de mí en el colegio, se iba a preocupar de mis notas. Marcelo cuenta que el cura Cartes trataba de hablarle a veces como un padre, insinuándole que su progenitor biológico y separado de su madre era una mala persona. La ruptura se produjo cuando junto a 3 adolescentes acólitos fue a su casa. Nos pidió que lo acompañáramos para poder, porque él se iba a ir a duchar a su casa y después íbamos a ir a la misa, a la misa que yo iba a Colita. Entonces, estos 3 chicos se quedan en el comedor y en un momento, en un lapsus dado, él me llama a su pieza, donde lo veo desnudo, masturbándose y mirando. Y me pide que por favor le pase un perfume. El tema central ahí era que yo llegara a él estando desnudo. ¿Él está acostado? Acostado en su cama. Me agarra el brazo como para poder acercarme hacia él. Ni siquiera, o sea, obviamente con la puerta abierta. A mi juicio, obviamente, como descaradamente, sin importarle que los otros chicos vieran. Entonces ahí es donde yo caigo en la duda, que por ejemplo, si a él le daba lo mismo, era porque a lo mejor con ellos pasaba lo mismo. Le paso el perfume y encuentro que ahí fue como la primera vez que yo forcejeé, de que dije, no me la puede ganar. Y me retiro. Lo esperé, de ahí no volví a entrar. En todo este lapso, estos chicos no se dieron cuenta de lo que pasó. Les estoy aclarando con capítulo y versículo, porque ellos agarran la Biblia, extraen y ya, y dicen mentira. Así no es, Jaime. Conmigo se equivocó. Va. La otra. ¿Quién es esto? Jaime, si usted ha escuchado
escuchado los escándalos de los sacerdotes, que no los apoyamos, Jaime, y que usted ni yo lo apoyamos. Directo, Jaime, si usted ha escuchado los escándalos de los sacerdotes, que no los apoyamos, Jaime, y que usted ni yo lo apoyamos. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga. Porque santo soy yo. No dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios y no usted, y no será juzgado, y no será condenado, Padre Luis, mira. Yo quiero que entienda algo y vuelvo y repito. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Aquí, como decía Jaime, como han dicho ustedes, aquí hay una cultura de encubrimiento, una cultura de minimizar lo que son crímenes, lo que son delincuentes, minimizarlos como pecados. Como pecados que como decía ahí, hay faltas a la moral, como dicen en la declaración, ¿sabes?, del derecho canónico, faltas al sexto mandamiento. No. Eso ya no nos pueden seguir metiendo el dedo en la boca. Ya está bueno. Se empiece finalmente a hablar de crímenes y de delitos y no de pecados y pecadillos, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Sin duda, bueno, también las declaraciones sí molestan, indignan, hablemos de delitos, hablemos de crímenes, no hablemos más de errores, basta con ese tema. Y por lo demás lo que le debe estar sucediendo a usted es lo mismo que nos debe estar sucediendo a nosotros ahora. El sacerdote Luis Rubio reconoce haber enviado material desnudo a menores de edad. Revisemos esto. A mí lo que yo tengo el juicio, porque lo tengo, es por unas fotos que yo mandé. Y esas fotos son de carácter sexual y desnudo. Ahí están las declaraciones y... Qué fuerte. Lo reconoce y lo que le pueda pasar a usted lo podemos entender. Sí, yo no sé qué te parecen estas declaraciones, no sé si las habías visto, Juan Carlos. A mí me parece muy fuerte escuchar a un sacerdote reconociendo, pero qué bueno que lo haga, que le mandaba fotos de nuevos menores de edad. O sea, ya hay que ser, o sea, debe ser muy repetitivo para que incluso tú ya tengas como el desparpajo de hacer algo así. No, y la forma, sí, reconozco, fue una falla laboral. No, viejo, cometiste un delito, eres un delincuente y la PDI debería estar golpeando tu puerta, ¿sabes? Mira, sobre todo es muy grave cuando es un sacerdote. O sea, nosotros... Ok, todos esos que han estado oficiando misa hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores. Iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaban. Y hay pruebas y todo, no 1, 2 ni 3. Ok, ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Sí. Entonces, sigamos. A su Dios. A su Dios, siga. Le santificarás. Le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Porque el pan de tu Dios ofrece. No dice porque Él sea un santo, porque no tenga pecado. Usted lo tratará por santo porque Él tiene una delegación específica de Dios de ofrecer el pan espiritual de tu Dios para la salvación del mundo. Siga. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga. Porque santo soy yo. No dice porque Él es un no pecador, porque Él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios y no usted, y no será juzgado,
han estado oficiando misa hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores. Iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaban. Y hay pruebas y todo, no 1, 2 ni 3. Ok, ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Bien, entonces sigamos. Mauricio Pulgar, un ex seminarista, recuerda al sacerdote Jaime da Fonseca de Quilpué. A él le gustaba que uno se confesara inclinado. Y si uno estaba arrodillado, sentado, y él te tomaba la cabeza, y él, no sé por qué, pero tenía la obsesión de acercar la cabeza de uno a los genitales de él. Y yo siempre hice la cabeza para atrás. Y eso a él le molestaba mucho, entonces llegó un momento que me dijo que, bueno, que si yo no tenía docilidad era porque a lo mejor yo tenía problemas afectivos. Me dijo, mira, debe ser porque tú eres hijo de padre separado, entonces me empezó a hacer sentir culpable porque en el fondo me decía, la malicia está en ti. Jorge Raúl Villegas, acuérdese de ese nombre, sacerdote y exvocero de la Arquidiócesis de León, Guanajuato, fue sentenciado a 90 años y 7 meses en prisión por cometer abusos sexuales en contra de 2 alumnas del Colegio Atenas en Irapuato. Los hechos se registraron en febrero del año 2017, cuando el sacerdote llamaba a las alumnas a confesión para abusar de ellas. Te voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. La segunda, porque me dio la segunda idea. La primera es esa, y él dice, pero es que el cura es un pecador y entonces no puede ser ministro de Dios. Números capítulo 21 versículo 8, Levítico 21 8, que este hermano todavía no ha leído, porque este es el problema, porque dice Juan 5:29, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna. Escuche como dice Levítico capítulo 21 versículo 8, para que usted tenga su respuesta. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Pues el pan, léamelo desde el 7. Con mujer ramera o infame. Siga. No se casarán ni con mujer repudiada por su marido. Siga. Porque el sacerdote... Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Es santo. Es santo. Es santo. Le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. La segunda, porque me dio la segunda idea.
La primera es esa. Y él dice, pero es que el cura es un pecador y entonces no puede ser ministro de Dios. Números capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8. Que este hermano todavía no ha leído. Porque este es el problema. Porque dice Juan 5, 29. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna. Pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna. Escuche. Como dice Levítico capítulo 21, versículo 8, para que usted tenga su respuesta. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Pues el pan, léamelo desde el 7. Con mujer ramera o infame. Siga. No se casarán ni con mujer repudiada por su marido. Siga. Porque el sacerdote... Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Escuche. A su Dios. A su Dios, siga. Le santificarás. Le santificarás. Por tanto. Pues el pan de tu Dios ofrece. Porque el pan de tu Dios ofrece. No dice porque él sea un santo, porque no tenga pecado. Usted lo tratará por santo porque él tiene una delegación específica de Dios de ofrecer el pan espiritual de tu Dios para la salvación del mundo. Siga. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga. Porque santo soy yo. No dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no usted, y no será juzgado, y no será condenado. Padre Luis, mira. Yo quiero que entienda algo y vuelvo y repito. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Los obispos, Santiago, funcionan protegiéndose unos a otros. Trabajan corporativamente. No tienen conciencia de la gravedad de los hechos. Muchos obispos han sabido de los graves abusos sexuales de poder y de manipulación de conciencia que ellos mismos han incurrido y que sus sacerdotes en las respectivas diócesis han cometido y no han hecho nada. El obispo Infanti declaró en Televisión Nacional: ¿ha recibido usted acusaciones, denuncias en su territorio de abusos sexuales? ¿De sacerdotes? Sí. No. Nunca. No. Porque el sacerdote. Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no usted, y no será juzgado, y no será juzgado.